Saludo con mucho gusto, a nombre de Joaquín López Dóriga, titular de este espacio informativo, a Gabriel Casillas. Él es director general adjunto de análisis económico de Banorte. Gabriel, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación y te pediría un primer comentario a lo que hoy se anuncia y cómo lo miran ustedes. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto saludarte y estar en tu programa. Oye, pues mira, el PIB sí, efectivamente, la caída es muy grave, ¿no? O sea, esta caída anual de 18.9% es la peor de toda la serie que se tiene del INEGI desde 1980, pero además, si nos vamos atrás con archivo histórico, es la peor desde 1932, en donde vimos una caída de 14%. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, nunca habíamos visto un problema tan global, ¿no? En donde, como ustedes ya lo mencionaban, en donde el mundo paró de repente en seco, ¿no? Toda la actividad económica, y en ese sentido, pues donde primero nos pegó fue en la parte manufacturera, ¿no? Porque lo que primero vino fue la parte de la balanza comercial, y eso, por eso la caída estuvo muy concentrada en la parte industrial, que cayó 26%, y en segundo lugar, la parte de servicios, que algunos servicios sí estuvieron funcionando, pero otros no, como la parte de restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? Ahora, hacia adelante, muy importante, Mario, pues ya dos buenas noticias. Creemos que lo peor ya pasó, que lo peor quedó en abril y mayo, y que hacia adelante pues, será una recuperación difícil, una recuperación gradual, muy gradual, pero eso yo creo que es una primer buena noticia. Y la otra muy importante, Mario, que no estamos como en las grandes crisis de los 80 y 90. Sí, la caída del PIB es peor, pero no tenemos la depreciación cambiaria de más de 300%, ni la inflación arriba de 150%, ni las tasas arriba de 100%. Yo creo que eso es muy, muy relevante de comentarlo, estimado Mario. Gracias, Gabriel, por esta primera lectura. Ahora te pregunto, como ciudadanos, todos, así cuando, digamos, o como cuando ha ocurrido con el que sube la bolsa, que baja la bolsa, que el dólar, ¿cuál es la implicación directa que esto tiene? ¿Cómo va a impactarnos en nuestra economía, en el día a día? ¿Cuál es el impacto de un fenómeno de este tipo? Pues mira, yo creo que, Mario, son tres impactos, ¿no? El impacto número uno es para quienes, por ejemplo, no perdieron el empleo, pudieron continuar con sus actividades, pudieron reabrir si es que tuvieron que cerrar sin mucho problema, pues simplemente va a ser como comparar un año como con un año hábil de 8 meses o menos, con un año de 12 meses, ¿no? Entonces, esa va a ser prácticamente la comparación, y tal vez tenga que pensar en cómo readaptarse hacia adelante con la nueva normalidad en la medida que no haya vacuna. Dos, está para la gente que desafortunadamente perdió el empleo, ¿no? Perdió el empleo o perdió su empresa, etcétera. Eso sí va a ser, pues ahí es donde pega realmente fuerte, porque si eso pasó y además es una empresa, por ejemplo, de carácter de servicios, de restaurante o temas masivos, etcétera, que impliquen aglomeración, va a ser muy difícil que regresemos rápido. Entonces, ese es un impacto muy fuerte que desafortunadamente no va a llegar mañana, ni pasado, ni en los próximos meses. Prácticamente esas personas van a tenerse que reinventar de alguna forma. Y un tercer impacto, yo creo que es muy importante también ver que sí hay cambios en el tema para los más vulnerables, ¿no? Normalmente las crisis siempre le pegan a las personas más vulnerables, y hemos visto, por ejemplo, los informes del Coneval o del mismo INEGI, ¿no? Viendo la encuesta, las encuestas que se hacen, en donde es muy factible que pues, la pobreza aumente pues, de manera significativa, ¿no? Inclusive que llevemos a cabo observemos un retroceso de cerca de 10 años de combate a la pobreza, que si bien no ha sido muy efectivo porque pues hemos tenido desafortunadamente todavía una gran parte de la población en pobreza, pues esta aumenta, ¿no? Entonces esa es la parte, pues digamos, más triste, y lo que se necesita adelante pues son programas que ayuden a la creación de empresas, que se impulse, y programas que ayuden también a estas personas que están en extrema pobreza, y pues esa es la parte más complicada, mi estimado Mario. Bien, Gabriel, dos preguntas para finalizar esta charla contigo que valoramos mucho. Estoy platicando con Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico de Banorte. La primera, Gabriel, es en las conversaciones que tienes con tus colegas de otros países, ¿cómo miran el caso mexicano? Y la segunda es si ponderamos la situación, porque las economías no son iguales, ¿no? No es lo mismo la economía alemana, la española, la mexicana, la norteamericana. Ya ponderado, hay un país que, digamos, se encuentre en una circunstancia similar a la nuestra, peor que la nuestra. ¿En dónde nos deja esto comparados con otros países en el caso de la pandemia? No, muy buenas preguntas, Mario. Contestando primero la segunda, ¿no? De comparado con otros países, ¿cómo nos vemos en PIB?
La verdad es que pues somos de las primeras economías ahora que damos información del segundo trimestre. Entonces, pues apenas vimos el dato de China, pero bueno, pues eso ya tuvo un crecimiento porque ahí empezó el brote, ¿no? Entonces, después de un menos 6.8 en el primer trimestre, ellos crecieron 3.2 en el segundo trimestre. Vimos a Estados Unidos, ¿no? Que reportó hoy en la mañana, que reportó una caída de 32.9%, ¿no? Nada más que hay que recordar que allá está anualizado. Entonces, si anualizáramos nuestro 18.9, sería equivalente a un menos 53.1. Entonces, sí estamos mucho peor que Estados Unidos en este sentido, pero pues hay pocas economías. Ahora, si vemos los pronósticos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional para otras economías como Alemania, como Francia, como Italia, yo creo que van a estar peor Francia, España e Italia, ¿no? Porque el Fondo Monetario espera que para todo el año su PIB caiga entre 12 y 13%. En cambio, para México esperan un menos 10.5. En el caso de Banorte, nosotros esperamos un menos 9.8. Entonces, sí hay economías que desafortunadamente van a estar peor, y no estamos hablando de economías de tercer mundo ni de países emergentes, sino de economías inclusive avanzadas. También en el caso de Chile es probable que tengan una caída muy similar a la de México en el año y en el segundo trimestre, sobre todo cuando reporten. Ahora, sobre la primera pregunta, Mario, que me decías con mis colegas cómo ven el caso de México, pues lo ven con mucha extrañeza desde el punto de vista en que pues muchos pensaban que el gobierno de Morena iba a ser un gobierno de izquierda, que iba a estar muy preocupado por ayudar y aportar muchos programas fiscales para poder preservar el empleo, y al no verlos, la verdad les ha sorprendido mucho. Entonces, pues del lado pues no tan positivo, pues ven esto como cómo es posible que no se le ayudó a la gente a preservar su empleo, ¿no? Más por el carácter del gobierno que ellos pensaban. Y segundo, ven con buenos ojos en el mediano plazo que no se haya endeudado tanto nuestro país con respecto a los demás, porque eso nos puede ayudar a salvar el grado de inversión en el futuro, estimado Mario. Gabriel, pues muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación, pero sobre todo por el análisis siempre muy cumplido y muy puntual. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico de Banorte.